Lo que pasó en el suceso que les relataré hoy, nos tomó a todos por sorpresa. Les aseguro que el tablón B de 4chan, también conocido como el tablón random, no necesita mucha introducción. A diferencia de los demás tablones, B no tiene una temática en específico, por lo que en él se reúnen usuarios de todo el sitio, lo que le ha dado su puesto como uno de los tablones más populares. Por ello, lo que pasó en el suceso que les relataré hoy, nos tomó a todos por sorpresa. Les aseguro que esta historia jamás la han escuchado, ni siquiera pude encontrar vídeos en inglés al respecto. El sábado 28 de enero del 2022, a las 9:29 p.m., cualquiera que entrara al tablón B, se encontraría con esto. De un minuto para otro, la cantidad inmensa de publicaciones desapareció sin dejar rastro alguno. De entre la nada, un hilo apareció. Un hilo que había sido fijado por moderadores. Solo tenía un título y una imagen. Algo grande está a punto de pasar. A simple vista, la imagen nos presenta un terreno cercano con una torre de vigía que se oculta dentro del bosque, pero más importante, es esto. Por si no lo han notado, este rectángulo negro no es parte de la foto, sino que fue agregado por encima para ocultar algo. Esta imagen está actualmente borrada de los archivos de 4chan. Hay que notar que este usuario optó por no ser anónimo, llevando el nombre M. Recuérdenlo. Cuando hacías clic en el hilo, se reproducía un constante sonido de estática, con lo que parecen ser palabras distorsionadas en el fondo. No solo no es norma que se reproduzca audio al abrir un hilo, sino que en este tablón, ni siquiera se pueden subir videos con canales de audio. Por obvias razones este hilo explotó en respuestas, todos los usuarios del tablón B y de otros tablones se reunieron a discutir lo que estaba sucediendo. La mayoría burlándose por supuesto. En un par de minutos se fueron añadiendo pistas y supuestas pruebas, pero ninguno era M. A las 10:36 p.m., un usuario fue capaz de reconocer el lugar de la foto. Base militar en Sterkiewkuty, Polonia, fue usada por la CIA para detener e interrogar sospechosos. Crédito Tomás Vascu, Agencia de Fotografía de Prensa Europea. Esto se puede comprobar comparando los letreros amarillos, seguramente lo habían censurado para que no fuera obvio qué lugar es. Justo después de compartir esta relación, el usuario fue baneado y su publicación eliminada. Pero ¿cómo es que sabemos que no fue él mismo quien borró su publicación? En 4chan, los moderadores pueden dejar mensajes en rojo bajo tu publicación explicando el motivo de tu baneo, y en este caso, el mensaje que dejaron decía: ten cuidado. Cosas malas le pasan a los que indagan demasiado profundo. Esta base militar fue usada desde la Segunda Guerra Mundial, y en teoría pertenece solamente a las fuerzas polacas. Sin embargo, en el 2015, fue confirmado que la CIA tenía acceso a la base, la cual era usada como centro de tortura por debajo de la ley. Por supuesto, el gobierno había pasado más de una década negando que esto fuera cierto. Esta no será la última vez que el gobierno estadounidense es relacionado a este misterio. Mientras esperaban una respuesta de M, los usuarios notaron que no solo el tablón había sido borrado, sino que también los nuevos hilos donde se compartía nueva información. Entre todo este caos se cree que se perdieron pruebas esenciales sobre la verdad. Obviamente, lo primero que se pensó en hacer fue ir a los archivos del tablón a buscar toda información eliminada. Como tal, 4chan no archiva las publicaciones en este tablón, pero sí existen múltiples sitios externos que lo hacen. Fue una horrible sorpresa darse cuenta de que estos sitios iban una por una eliminando publicaciones relacionadas al tema. A las 9:56 p.m., la primera publicación sobreviviente en los archivos apareció. Acabamos de ver a alguien intentar exponerlos y a la CIA inmediatamente cubriéndolo. A partir de aquí, surgieron testimonios de una supuesta filtración ocurrida en el tablón B previo a todo esto. Admito que yo no estuve presente en este momento, por lo que estoy hablando únicamente en base a rumores. En algún punto entre las 6:30 y las 9:30 p.m., se subió una gran filtración al tablón B. Pero a diferencia de otros tablones donde se filtran escenas de películas o archivos de videojuegos, lo que se filtró aquí fue un simple correo electrónico. Algunos dicen que contenía 4 frases que ofrecían contexto a uno de los secretos más grandes del gobierno estadounidense. Otros dicen que eran llaves para desencriptar archivos de Wikileaks, sitio conocido por ser casa de archivos e información que el gobierno intentó ocultar. Unos dicen que revelaba la naturaleza maligna y negligente de las vacunas contra el COVID, pero la versión que más se compartió es que contenía información importante sobre el vuelo 11. Si no lo saben, este vuelo fue el que dio el primer impacto a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001.
Se rumorea que en la filtración había una imagen del avión en perfecta condición estacionado en un hangar militar, custodiado por el gobierno. Sea cual haya sido el contenido de ese correo, la verdad es que antes de que alguien pudiera archivarlo, el sitio comenzó a ralentizarse y entonces todo fue borrado. Actualmente toda publicación sobre esta filtración fue borrada de los archivos. Volviendo a donde nos quedamos, varios vídeos empezaron a rondar por el tablón, pero fueron borrados rápidamente. Les voy a mostrar dos de ellos. El primero no es nada impactante, solo una vista de la Tierra desde el espacio. Pero, el segundo video era todo lo contrario. Empezando el video vemos lo que parece ser la luna creciente, a la lejanía y brillando con intensidad. La cámara se mueve hacia los lados y nos permite ver el sol, pero al volver a girar, vemos a la luna, esta vez de cerca, incluso podemos notar manchas oscuras y cráteres en su superficie, por lo que casi podemos confirmar que esta sí es la luna. Pero entonces, ¿qué es este otro cuerpo celeste con esta silueta? ¿Y por qué brilla de esta manera? A las 9:51 p.m., el silencio de M se rompió con esta publicación. No tengo mucho tiempo restante. Encontré información que ellos no quieren que tengan. No se rindan. La verdad está ahí afuera. M. Junto con el texto, ven ya esta imagen. Entre la baja calidad y el movimiento de la cámara, podemos notar una extraña silueta en lo que parece un bosque. Recordemos que la base militar polaca también está rodeada por un bosque. 4chan no es moderada por ningún voto algoritmo, toda la administración del sitio la hacen humanos contratados para ello. Ninguna publicación es eliminada o fijada por accidente, todas las acciones son tomadas por personas con acceso al control de 4chan. La teoría de que M era un administrador del sitio se hacía cada vez más grande, pero, ¿en verdad habría alguien en la moderación de 4chan con este tipo de información? El mismo día que sucedió todo esto, 1 hora antes, entre las 2 y 3 p.m., el sitio de noticias KSL reportó el siguiente titular. Mujer envió imágenes de Mia y Don Robert para impresionar a un hombre con el que salía. Christopher Poole, 34 años, fue arrestado el jueves con 10 cargos de kidnapping y assault. ¿Cómo se relaciona esta noticia con lo que sucedió en 4chan esa noche? Les presento al creador de 4chan, Christopher Poole. Christopher Poole creó 4chan cuando tenía apenas 15 años, y por más de una década manejó el sitio como su dueño. En el 2015, vendió la propiedad a Hiroyuki Nichimura, creador de Turu Channel, foro japonés que inspiró a 4chan. Después de su tiempo en 4chan, pasó 6 años trabajando en Google y es actualmente una celebridad en el mundo del Internet clásico. ¿Cómo se relaciona esto con M? Christopher Poole siempre ha defendido el anonimato de Internet, al punto de que por varios años solo se le conocía por su apodo de Internet, Mood. ¿Podría Christopher Poole ser M, porque filtraría la información de la CIA? Mood nació en el 88, lo que significa que también tenía 34 años durante este año y también es estadounidense. Las probabilidades de que fueran el mismo, estaban lejos de ser cero. Pero, contrario a lo que están pensando, la teoría principal al respecto no era que era otro Christopher Poole. Todo lo contrario. ¿Qué tal si Mood fue arrestado con cargos tan fuertes, porque quieran impedir que compartiera la información que tenía? Si creemos esto, la historia fue más o menos así. Mood se entera de algo fuerte gracias a sus conexiones y trabajo. El gobierno se entera de que planea compartirlo y lo arrestan para silenciarlo y desacreditarlo. Entonces Mood decide compartirlo en 4chan donde cree que no será censurado. Alguien borra todo el tablón para impedir que se comparta la información, seguramente el FBI, pues es un secreto a voces que monitoran el sitio desde por lo menos el 2008. Mood entonces abre un hilo fijado al tablón donde va dejando pistas para que los usuarios mismos puedan llegar a la verdad. Mientras tanto, los archivos son obligados a eliminar permanentemente todas las publicaciones que puedan comprometer la filtración. Y ahora estamos aquí. Aunque, aún queda por saber qué es lo que el gobierno estadounidense está tan interesado por ocultar. En una publicación ahora eliminada de los archivos, alguien compartió una publicación del foro Goliath Productions, donde se discuten temas de investigación política y científica. Acabo de escuchar esto de un amigo, quien es un alto mando de la milicia polaca. Como algunos de ustedes ya habrán escuchado, recientemente sucedió la tan llamada crisis migratoria en la frontera de Polonia y Belarus.
El ejército fue enviado a proteger la frontera, pueblos enteros fueron abarricados, cortaron el acceso a los reporteros, nadie está entrando o saliendo. Él me contó la verdadera razón para ello. Aparentemente algo muy grande ha sido descubierto en el bosque en la frontera de Belarus. Incluso él no sabe los detalles exactos sobre ello, pero la información que está circulando entre los soldados es que no tiene su origen en este planeta. El área fue tomada por el ejército estadounidense desplegado en Polonia y hay convoys americanos entrando y saliendo. Entre ellos hay tanques y vehículos armados que están completamente sellados con materiales negros, no hay detalles visibles, no ventanas, no puertas, completamente negros e impenetrables. El área ahora es el lugar más protegido de Polonia, ningún civil puede entrar o salir. Me dijo que la cosa todavía sigue en el bosque, es demasiado grande como para moverla, y no creen poder mantenerlo como secreto mucho más. La información está filtrándose y temen tener que revelarlo muy pronto. Dijo que su comandante le dijo que se preparara, porque si se compartía, iba a cambiar a la humanidad por siempre. Esa mención sobre una crisis migratoria en Europa, es cierta. Recuerden que esto fue en fechas del conflicto entre Ucrania y Rusia. Y aún más concreto, en esa misma frontera donde se supone está el objeto, Polonia sí estaba construyendo una barricada alrededor del bosque. En el mensaje se habla de una base militar de Polonia cercana al bosque en la frontera con Belarus, a lo que el ejército americano tiene acceso. Mismas características de la base militar publicada por M en su publicación original. No es casualidad que se mencione un objeto alienígena y que M publicara esta foto. Aunque aquí se menciona que era un objeto muy grande como para moverlo, también se menciona que su amigo no tenía el cargo suficiente para saber todos los detalles. Desde luego, sería más fácil recibir información de un vehículo extraño en el bosque, que información de quien sea que lo estuviera piloteando. Tan solo 2 días antes, el 26 de febrero, esta nota de CNN fue publicada. En ella se relata cómo astrónomos descubrieron un objeto celestial que lanzaba grandes cantidades de energía, como nunca lo habían visto. La astrofísica Natasha Hurley-Walker comentó al respecto. El objeto estaba apareciendo y desapareciendo cada par de horas. Fue totalmente inesperado. Era algo aterrador para un astrónomo porque no hay nada conocido en el espacio que haga eso. Y está muy cerca a nosotros, alrededor de 4000 años luz. Sé que suena como una distancia larga, pero 4000 años luz en el universo es prácticamente nada. Nuestra galaxia vecina, Andrómeda, está a 2,5 millones de años luz de distancia. Durante la discusión, también aparecieron estos 2 tweets referentes al tema. Rusia envió 12 sistemas de defensa Pantsir-S a Belarus. Una gran filtración de seguridad ha sido declarada en Polonia cerca de la frontera de Belarus. Las Fuerzas Armadas polacas y el ejército americano están estableciendo un perímetro a gran escala en el bosque cercano. Este último tuit fue hecho por Disclose TV, quienes llevan desde el 2008 reportando noticias mundiales. A este punto, la verdad estaba cada vez más cerca y el misterio estaba a nada de aclararse. Desgraciadamente, mientras se discutía todo lo anterior, el tablón Big fue borrado de nuevo. Por segunda vez en la noche, toda la información fue eliminada. Afortunadamente la discusión ya se había movido a otros tablones y la gente aprendió la lección, por lo que la mayoría de información se pudo salvar. La primera publicación hecha tras la segunda censura, fue esta. Se cree que podría ser el ojo de alguna criatura desconocida. Un usuario que intentó subir esta imagen, recibió 3 mensajes diciendo que estaba loco casi al instante y su hilo fue borrado. Si solo la comentabas en otro hilo, la imagen se borraba, y a veces también borraban el hilo entero. A este punto ya se había detenido el sonido de estática que aparece al principio, pero afortunadamente se pudo salvar el archivo de audio incrustado en la página. El archivo pesaba 20 megabytes por lo que se esperaba que fuera un audio largo con secretos escondidos, pero al revisarlo, solo duraba 1 minuto. Para comparar, ninguna de las canciones que han escuchado durante el video llega a los 10 megabytes, incluso aquellas que duran 4 o 5 veces más que este archivo. Si inspeccionamos el espectrograma del audio, no parecía haber nada especial, pero si cortabas los espacios vacíos y unías a las partes restantes, te quedaba esto. Algunos lo ven como una jeringa, otros como un cohete. Ahora con el tablón recién borrado, empezaron los rumores de una figura femenina amorfa que aparecía en una esquina de la pantalla para ciertos usuarios. También, se hablaba de escuchar un sonido de golpes en el fondo, como el que están escuchando ahora.
El proyecto de conciencia global es difícil de explicar en pocas palabras, pero básicamente es un proyecto en el que colocaron alrededor de 70 generadores electrónicos de números aleatorios alrededor del mundo. Estos números son enviados a un centro de datos y procesados para descubrir una relación entre ellos. Según dicen, estos números tienden a presentar correlación entre sí cada vez que pasa algún evento de talla mundial. La idea es que las emociones de las personas afectan la energía y la probabilidad que se traduce en estas series de números. Mientras más emociones similares haya en el mundo, más se parecen los números. Indiferentemente de si crees que esto hace sentido o no, hay que notar que antes del evento en 4chan, la gráfica mostrando los cambios en tiempo real iba así. Durante el evento, pasó esto. Y una vez acabó, volvió a subir. La última aparición de M se dio al día siguiente. Sigan alimentando al fuego. No dejen que se extinga la verdad. Acompañado de este video. Comparando esta criatura con la imagen del bosque que M subió, podemos ver que el tamaño y la silueta, excepto por lo que parecen ser antenas, calzan bastante bien entre sí. Este fue el fin. A partir de aquí, ya no hubo ninguna otra pista o prueba de lo que pasó aquella noche. No sobre los aliens, sobre los militares, sobre Christopher Poole o sobre la filtración. Se siguió discutiendo con el pasar de los días, pero después del 2022 nadie parecía haberlo mencionado de nuevo. Sé que fue un final anticlimático, pero no se preocupen, porque este no es el final del video. El incidente del 28 de enero del 2022 no fue la única vez que 4chan hizo contacto con otra especie. Tenemos que regresar al 22 de febrero, pero del 2017. En la madrugada, la página completa de 4chan se cayó por alrededor de una hora. Una vez volvió a funcionar, un usuario haría la siguiente publicación en el tablón poll, el tablón más popular del sitio. ¿Escuché algo sobre un alien siendo publicado antes de que cayera el sitio? ¿Podemos tener un hilo al respecto? Un usuario preguntó si esta era la imagen de la que hablaba, pero lo negó, y procedió a describir la imagen original. Piel o escamas secas y oscuras, abdominales hinchados pero mayormente suaves, las cuencas oculares eran profundas y aparentaban todavía tener ojos dentro, pero secos por la falta de humedad. La piel tenía arrugas por todas partes, como cuando te quedas en una piscina mucho tiempo. Y además agregó cuál era el título del hilo donde vio la imagen. 24.489 tomada aprox 24 millas noreste de la base de la Fuerza Aérea Luke Phoenix, Arizona. Laboratorio H4C. Según estos usuarios, la imagen original estuvo subida por menos de un minuto antes de que cayera 4chan. Al regresar, la imagen ya no estaba ni tampoco había sido archivada. Muchas versiones falsas comenzaron a esparcirse por el tablón durante ese día, pero todas se dividen en dos categorías, las corrompidas y las no corrompidas. Rumores de que la imagen original se pudo salvar pero con grandes corrupciones visuales comenzaron a aparecer. Supuestas reconstrucciones también llenaron las respuestas. Incluso hubo una supuesta historia de origen para la imagen. Se dice fue tomada por un hombre que caminaba por las afueras de la base. Al ver la criatura se escondió y preparó su cámara. La criatura estaba viendo fijamente al árbol que podemos ver en el fondo, y al tomar la fotografía, esta criatura se alertó emitiendo un chirrido que hizo que pájaros salieran volando de entre las ramas. Lo que el fotógrafo aprovechó para huir. Sea cual sea el origen, todos aquellos que la vieron estaban de acuerdo en algo. La imagen les hacía sentir incomodidad e incluso asco. Nadie podía fijar su mirada en ese individuo. Existen dos imágenes que son tomadas como las imágenes reales. Esta imagen, que se supone está corrompida, es la que generalmente se comparte y la más fácil de encontrar. Fue la que más esfuerzo se llevó para lograr restaurarla, dando este resultado. La siguiente imagen solo fue compartida en baja calidad. Aún así, les advierto que hay algo muy incómodo en su mirada. Tal vez a ustedes no les afecte, pero yo no pude mirarlo fijamente por más de 5 segundos. Es como si fuera a mover sus ojos en cualquier momento.
¿saben qué es lo que está tan jodido de estos hilos? Es que jamás he vuelto a ver esa imagen en ningún hilo. Realmente me hace pensar que lo que vi fue real y todo esto es una campaña para desacreditar la imagen real. Puedo literalmente ver la imagen en mi cabeza y ni siquiera la he vuelto a ver en años. Pero este tampoco es el final. Necesitamos hacer una última parada. El 22, pero de septiembre de ese año, 2017, hubo otro contacto alienígena que tal vez conozcan. Hola, yo Mission de Barn, Estrella Hogar. Yo tengo nave espacial que viaja a través galaxia en solo unas cuantas horas, pero requiere combustible especial. Eso es escaso. Yo me agoté el combustible justo enfrente de su planeta, y ya no viaja a tan alta velocidad. Yo atrapada aquí por año hasta que equipo encuentro a yo. Por ahora voy a probar yo Mission publicando fotos de planeta XFC número 0422. Digan coordenada y yo volaré sobre coordenada y publicaré foto. Traducido al inglés por Leiva. Los usuarios no se lo tomaron en serio, y se lo tomaron como broma enseñándole sobre huevos y genitales masculinos. Cuando comenzaron a aburrirse de esto, decidieron desmentirlo. Le dieron varias coordenadas y le pedían que tomara fotos de esas zonas desde el espacio. Sorprendentemente, Mission aceptó, y lo cumplió. Coordenada número 1, Océano Pacífico. Coordenadas llevan a agua. Coordenada número 2, el lado luminoso de la luna. No mostrarme o vehículo familia. Coordenada número 3, Polonia, museo en memoria a las víctimas de Auschwitz. Bonito. Coordenada número 4, Finlandia, Vaanta. Tienen mucho que aprender. Coordenada número 5, España, Palma Square. No conozco Google. Coordenada número 6, Estados Unidos, Aeropuerto Internacional de Phoenix Sky Harbor. Piedroso tú aquí. Coordenada número 7, Chile, cercanías a Temuco. Responderé preguntas después. Yo aprender. Internet. Leiva ayuda. Leiva no perfecta. Internet cuenta todo. Internet cuenta falso. Internet cuenta verdadero. Poder de Internet. Mission poco a poco fue aprendiendo sobre nuestro planeta y sus diversos lugares, culturas y conceptos. El hilo pasó a llenarse de gente genuinamente queriendo hablar con Mission para ayudarla en el largo año que tendría que esperar hasta el rescate de su gente. Los usuarios notaron que no había software conocido que diera imágenes así. Cada vez que parecían encontrar qué método había utilizado para falsificar las fotos, encontraban detalles que anulaban la posibilidad. Aún más contundente, eran imposibles de encontrar en algún otro lugar de Internet. Hora y media después del primer contacto, alguien respondió con sus coordenadas. Vuela sobre aquí tan bajo como puedas. Te esperaré. Y 5 minutos después, ese mismo usuario publicó esta imagen. Una vez su identidad fue verificada, Mission se convirtió momentáneamente en una celebridad para los usuarios, le preguntaban cosas de su mundo y ella preguntaba cosas del nuestro. Mission demostró curiosidad por nuestro planeta y sus habitantes, desarrollando aprecio por nosotros, e incluso, formando una amistad con quienes pensaba, jamás la escucharían. 2 horas después del primer contacto, Mission publicó su despedida. Visita sorpresa por equipo. Yo debo buscar nuevo hogar. Nuevo sistema. Fue bueno hablar con hombre. Aprendí mucho. Adiós. Voy a volver. Traducido al inglés por Leiva. Incluso después de su partida, el hilo siguió vivo un rato, con los usuarios legítimamente felices por haber hablado con ella. Había un extraño sentimiento de paz y esperanza entre los que tuvieron contacto con Mission, donde fueron capaces de sentir la tranquilidad de saber que no éramos tan diferentes de quienes estaban allá afuera. ¿No les resulta interesante que en 2 ocasiones distintas, un alien haya obligado a los moderadores a eliminar parte del sitio y compartir pruebas falsas para ocultar la verdad mientras la eliminaban? Y no solo eso, ¿no notaron algo familiar en el nombre de Mission? Hasta ahora solo hemos deducido que M se trataba de Christopher Poole debido a su apodo de Moot. Sin embargo, ¿será posible que la M se deba a Mission? ¿Qué clase de relación guardan estas 2 personas? ¿Será acaso que Mission está relacionada con el alien al que le tomaron aquella foto? Ambos sucesos sucedieron el mismo año. Y si es así, ¿podrían estar estos 3 encuentros conectados entre sí? Tal vez, jamás lo sepamos. Estos 3 son para mí, los casos de aliens en 4chan más contundentes.
Las pruebas de que hay alguien más allá en el cosmos que nos ha visitado, ya sea alguien bajo el dominio de los gobiernos humanos, o un simple visitante que quiso aprender un poco de una especie tan insignificante. 2 de ellos incluso ocasionaron el cierre del sitio y una censura masiva, y los 3 fueron imposibles de comprobar como falsos, y a pesar de los años, jamás han salido pruebas en su contra. O tal vez sí. Esta es la parte del video donde desmiento lo que acabo de decir en los últimos 15 minutos. 12 de octubre del 2017, un mes después del contacto con Misiam, apareció el siguiente hilo en el mismo tablón. Soy el tipo que falsifico los hilos de Misiam. Pregunten lo que sea. En este hilo, el usuario que se llamó a sí mismo Miss el Chico Engaños, explicó que todas las fotos que compartió fueron hechas con el programa Blender y un simple filtro que ponía por encima de las fotos. Así que, todo lo relacionado con Misiam fue escrito por algún usuario de 4chan que estaba aburrido en su casa, incluso escribió un semiepílogo donde Misiam descubría las lágrimas por primera vez el momento que vio la Tierra por última vez para dar conclusión a la historia. Como dato curioso, esta es la apariencia canónica de Misiam, una imagen que había aparecido durante el anterior contacto entre 4chan y un alienígena. Otro contacto falso. 22 de febrero del 2017. ¿Recuerdan ambas fotos que decían podían ser la imagen filtrada de un alienígena? Esta imagen, la más impactante de las dos, es una simple máscara sobrepuesta en un fondo de desierto. La otra imagen, no es más que este alien usado en la película de X-Files, y si no lo creen, miren que este pequeño botón naranja del monitor que está detrás, también está presente en la imagen del alien. La cosa entera fue orquestada por un Discord de shitposting. Nos aprovechamos del mantenimiento al sitio, uno de nosotros hizo un hilo que accidentalmente era eliminado y no se archivaba. Naturalmente, queríamos usar este bug mientras aún podíamos, así que photoshopeamos al alien de X-Files en el tablón X con algunas credenciales crípticas. Cuando volvió el sitio, comenzamos a postear sobre cómo habíamos visto al alien y inventamos algunas descripciones elaboradas. Íbamos a dejar que avanzara y revelarlo poco a poco, pero supongo que fui demasiado descuidado con el origen del alien. Este caso en específico siendo falso es irónico, viendo todas las recreaciones que intentaron pasar como la imagen real, distintas composiciones e intentos de ocultar su falsedad. Espera. ¿No es esta una de las imágenes filtradas en el primer caso del video? El origen de esta imagen es de muchísimo antes de febrero del 2022, pero se supone que esa foto se filtró durante ese suceso. Entonces, ¿qué pasó exactamente esa noche? 28 de febrero del 2022. Vamos a ir desde el principio de nuevo. El tablón de 4chan es limpiado completamente excepto por este hilo. El hilo fue hecho por un tal M, advirtiendo de algo que estaba por pasar. Esta imagen como tal fue tomada de esta nota del New York Times. La imagen borrosa que fue publicada por M, fue encontrada en mayor calidad. Le pertenece a un clip de esta película olvidada de los 90s. El sonido de interferencia que se escuchaba al abrir el hilo fue investigado por el tablón de videojuegos, quienes rápidamente descubrieron su origen. Era un audio de Silent Hills 2. La extraña figura que aparecía en el sitio, era el personaje Neko Art de la franquicia Fate. Los sonidos de golpes eran sonidos de stock que sacaron de YouTube, son exactamente los mismos que están escuchando ahora. La foto del ojo del alien, se cree podría ser un pájaro de cerca, o un simple pozo con la linterna de un teléfono apuntando al agua. A pesar de que Disclose Televisión es un sitio legítimo de noticias, este tuit fue convenientemente borrado justo antes de que cualquiera pudiera ir a comprobar si era real, por lo que casi está confirmado que es solo una captura editada. Todos estos vídeos son seguramente falsos, en la época en la que vivimos, es muy fácil falsificar todo esto. ¿Pero qué hay del arresto de Muti, la situación en Polonia? Esas noticias se dieron antes de todo esto. Bueno, ambas noticias son reales, pero con un pequeño asterisco. El Christopher Pool arrestado, media 5 pies con 8 pulgadas, mientras que según ley, Mut roza los 6 pies. Sus ojos fueron registrados como marrón, cuando Mut claramente tiene ojos azules. Y más importante, su edad registrada fue 35 años.
lo que significa que en realidad había nacido un año antes que Mut, en el 83, pero debido a que todavía no era su cumpleaños, tuvieron la misma edad momentáneamente. Sobre política polaca sé muy poco. Así que dejaré este comentario de Reddit de un polaco. Mi amigo de muchos años está en la frontera. Hasta ahora algunos ejércitos los han ayudado, pero ninguno americano. Dudo que sea real. Además, eso de, los civiles no pueden entrar ni salir. Hay literalmente videos de gente saltando esa frontera desde el lado polaco para ayudar a los inmigrantes. Pudieron llegar hasta el otro lado siendo civiles. Así que eso también es una mentira. Así que, a pesar de que sí hay una barrera alrededor del bosque polaco en la frontera con Belarus, no tiene nada que ver con un objeto misterioso que están ocultando. Como último clavo en el ataúd de esta supuesta historia, la historia parece haber sido robada del DLC del videojuego Arma 3, Contact. Su descripción oficial dice así: eres un operador de dron de la NATO en una misión en el bosque de Livonia, cuando un vehículo alienígena masivo entra a la atmósfera. Distintas interpretaciones potenciadas por un apagón en toda la región, prueba ser un camino rápido al conflicto. Una vez acabó el drama, el tablón B volvió a la normalidad y el tema se olvidó completamente con el pasar de los meses. Lo único que quedó fueron memes al respecto y personas preguntando sobre ese día meses después. Así que, ¿qué pasó realmente esa noche? Teorías de lo que sucedió realmente hay muchas. La teoría más realista es que se trató de una simple broma de los moderadores. Todas las pistas fueron implantadas por ellos o por usuarios queriendo trolear. Todos los usuarios baneados y las publicaciones borradas fueron para alimentar el caos. No suena difícil de creer que ellos pudieran pedirle a los administradores de los archivos que los apoyaran con la broma. Otra teoría es que los moderadores hicieron todo esto porque pensaron que ese Christopher Poole era Mut, por lo que quisieron evitar que la gente viniera a inundar el sitio a hablar sobre ello, por lo menos hasta que hubiera más información. Tendría sentido entonces porque borraban los hilos. Pero no me termina de convencer mucho. La teoría más alejada de la realidad es que toda esa información es real, que un alien sí fue encontrado y que Mut sí conocía esta información. Según esta teoría, Mut propuso pruebas que fácilmente se podían comprobar como falsas, para calmar a la gente. Después de todo, si Mut fuera a revelar al mundo entero algo así con pruebas innegables, llegaría un caos enorme que podría terminar de manera horrible para la población. Mientras tanto, al hacerlo parecer falso, todos permanecen tranquilos, pero implanta la duda y las ideas en la gente, desensibilizando a la humanidad sobre la idea del contacto alienígena. Por supuesto, la primera teoría es la que yo creo y la que espero que se lleven como la verdad detrás de este suceso. Sin embargo, tengo que admitir que hay un par de cosas que no puedo ignorar. Principalmente la misteriosa filtración que lo empezó todo. Se dicen tantas cosas al respecto, que honestamente es difícil saber qué tan real fue. Aunque, tal vez ese fuera el punto. Después de todo, sabemos que el FBI tiene las manos metidas en 4chan. Si alguien hiciera una filtración como esa, tendría sentido que decidieran borrar todo para evitar que alguien la guardara. Eso explicaría la cortina de humo con los aliens. Mientras la gente se comía la cabeza con imágenes borrosas y mensajes ambiguos, ellos podían borrar todo de los archivos, y hacerles creer que el borrado fue por las supuestas pruebas de aliens. Por supuesto, el plan fallaría el momento en que la gente se diera cuenta que no había ningún alien real, pero hay que tener en cuenta que todas las pruebas fueron desmentidas ya y la única reacción de los usuarios fue ignorarlo y seguir como si nada hasta el día de hoy. Así que, si este fue su protocolo para ocultarlo, les funciona muy bien. Creer cualquiera de estas teorías ya queda a criterio de cada uno. Que tengan buena tarde. Antes de terminar quiero agradecerles por el apoyo de mi video anterior, de verdad agradezco cada uno de sus comentarios. Gracias a su gran apoyo, ya tengo las membresías del canal abiertas. El apoyo monetario de YouTube es la única manera que tengo de poder continuar sacando contenido así de manera constante. Así que si desean apoyarme de manera más directa, pueden hacerlo uniéndose al canal. El próximo video hablaré más de los beneficios para los miembros del canal. Muchas gracias.